están? Muy buenos días, bienvenidos a toda Venezuela. Feliz inicio de semana, lunes 31 de marzo del año 2014. Recuerden, hoy 31 de marzo vence el plazo de declaración del impuesto sobre la renta. Habrá un operativo o despliegue que mantenga el CENIAG en todo el territorio nacional, puntos habilitados hasta las 12 de la noche para que realice esta declaración si aún no la ha hecho. Recuerden que luego de la declaración tiene la posibilidad de ser cancelado o depositado el día de hoy a través de transferencias o depósitos, pero también tiene la posibilidad de realizarlo en varias porciones que indicaría usted al momento de la declaración. Así que todos y todas a realizar esa declaración del impuesto sobre la renta si le compete en esta oportunidad. Momento, amigos, de presentarles la etiqueta del día de hoy para que ustedes comiencen a participar como siempre lo hacen a través de @BTV Canal 8, que es nuestra cuenta oficial, y la etiqueta es numeral vive en paz sin guarimbas. Esta es la etiqueta, numeral vive en paz sin guarimbas. Nosotros comenzamos a revisar las informaciones más destacadas del momento. Luis José se incorpora en un ratito al espacio de toda Venezuela. El día de ayer se realizó una entrevista a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez. Fue realizada por el periodista José Vicente Rangel. Y bueno, allí ella habló acerca de la aplicación en Venezuela de la justicia. Decía ella, está estrictamente enmarcado en un Estado democrático y social. Destacaba también que la justicia es cada vez más cercana a los ciudadanos, que se está luchando contra la impunidad con el fin de evitar conductas y la repetición de conductas constitutivas de delito. Habló también acerca del tema de la justicia durante la Cuarta República. Hoy la ciudadanía confía cada vez más en las instituciones. Decía ella que se pone a la altura de las transformaciones y de los cambios que ha vivido nuestro país. Resaltó además el acercamiento del Poder Judicial con las comunidades, así como el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, el Ministerio de Interior y Justicia, pues enmarcado en esa transformación de la justicia social. También hacía un reconocimiento del Poder Judicial al pueblo venezolano, a todos los sectores, de todos los signos ideológicos, y han demostrado también, decía, hay una madurez política y ciudadana que no han atendido esos llamados de violencia que, bueno, en semanas recientes se habían pues presentado en el país. Parte, bueno, la intervención el día de ayer de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez, en el programa del periodista José Vicente Rangel. También el día de ayer, desde un programa de televisión, el ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, dio detalles acerca de la inversión del sistema eléctrico en nuestro país. Recordar, antes de hablar de esto, bueno, de la lamentable situación que se generó la semana pasada cuando 25 hectáreas del Parque Nacional Guaraíra Repano fueron incendiadas. Generó, bueno, una situación difícil en el área metropolitana de Caracas, específicamente en 6 zonas, pero que también lo llevó a varias estaciones del metro de Caracas. Habló el ministro Jessy Chacón, dijo que 373 millones de dólares serán invertidos para las mejoras del sistema eléctrico. Precisó que unos 100 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento del alumbrado público durante los años 2014 y 2015, mientras que más de 93 millones de dólares serán para robustecer el sistema de distribución de energía eléctrica. Se incorpora Luis José Marcano hasta ahora. Luis José, ¿cómo está? Buenos días. Excelente, buenos días para ti, buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora. Bueno, comentando, ¿no?, acerca de las noticias del día de hoy, una de las más importantes y más lamentables y graves, ¿no? Hay que estar muy alerta acerca de esto. Ayer el periodista José Vicente Rangel, a través de Televen, en su programa José Vicente Hoy, anunció, bueno, la develación de planes importantes de algunos grupos de la ultraderecha venezolana ligados con grupos paramilitares colombianos que estarían a la espera de un agravamiento de la situación de conflicto en las calles de nuestro país para ingresar a la patria, a generar mayores hechos de violencia. Una denuncia bastante seria. El periodista José Vicente Rangel habló de esto y habló de una táctica de la guarimba impulsada en el país por sectores radicales de la oposición, que ya fue ensayada en los años 2002-2003, ahora repite con mayor organización, recursos y logística, dijo José Vicente. Agregó que estaría en preparación una segunda ofensiva. La actual guarimba se distingue por la agresividad, carencia de escrúpulos y el empleo de la fuerza para promover el miedo en la colectividad. Invitó a revisar las acciones porque, de acuerdo a algunas versiones, lo ocurrido hasta ahora es solo la primera fase de un plan. Decía que hay informes de inteligencia militar que revelan la concentración en territorio colombiano próximo a la frontera con Venezuela de importantes grupos paramilitares. Detalló
que una localidad del norte de Santander está en la actualidad concentrados aproximadamente 200 efectivos de irregulares con armamento y logística. Igual ocurre en otros lugares fronterizos. Una grave denuncia que formulara el día de ayer el periodista José Vicente Rangel desde su programa transmitido a través de Televen. Así es. Bueno, siguen también presentándose resultados de algunos estudios de opinión que se han estado realizando en el país a propósito de la situación del último mes y medio, ¿no? Las semanas más recientes. Hay algunas empresas que se han dedicado a estudiar, entre otras cosas, bueno, la popularidad del presidente de la República, la posición de los venezolanos frente al mecanismo de protesta violenta como opción para lo que algunos han definido como la salida del presidente Nicolás Maduro. En todo caso, International Consulting Service ayer fue mostrado algunos de sus estudios de opinión, los presentó también José Vicente Rangel y hablaba de que el 63,3% de los venezolanos confían en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro solventará los problemas del país, tales como desabastecimiento, inflación, inseguridad, entre otros. También se detalla en esta encuesta que 36,2% de los ciudadanos presentan desconfianza en el Ejecutivo Nacional. Estos resultados son de un estudio entre el 10 y el 16 de marzo, reiteramos por International Consulting Service. En este sondeo la población fue consultada sobre por quién votaría si fuesen elecciones presidenciales. El presidente Nicolás Maduro obtuvo 55,8%, la oposición 33,7%, indecisos 9,2%. Asimismo, la mesa de la Unidad Democrática también fue evaluada como pésima o mala y el porcentaje que obtuvo fue de 71%. Bueno, ¿tú pagaste los impuestos? Ya, listo, ya declaré. Así es, bueno, hoy vence el plazo, pero el CENIAT ha dado, por ser el último día para poder cancelar, para declarar y pagar el impuesto sobre la renta, va a dar hasta la medianoche de hoy para que las personas que aún no lo han hecho, que están esperando o que han esperado hasta última hora, puedan acudir, personas naturales y jurídicas que hayan desarrollado actividades económicas en el país durante el 2013, para que puedan declarar y pagar el impuesto, para apoyar a los contribuyentes. Las 160 oficinas que tiene el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, en toda Venezuela trabajarán este lunes desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche en horario corrido, informó el superintendente aduanero y tributario José David Cabello. Se debe declarar todo lo que se haya percibido durante el año 2013, hablamos de salario completo, bonos, vacaciones, utilidades, horas extras y cualquier ingreso adicional por venta de algún bien como un vehículo o un inmueble. Son 160 oficinas. Recuerden que puede declarar, pero también puede realizar ese pago a través de transferencia. Habrá también operativo a través de las entidades bancarias hasta esa hora de la noche para que se puedan realizar estos pagos, y si no lo puede cancelar todo el día de hoy, habrá una posibilidad de hacerlo por porciones de pago y lo confirma al momento de hacer su declaración. Ahí lo tienen. Yo creo que es súper sencillo el poder declarar, y además es una responsabilidad, un deber que tenemos todos los venezolanos. ¿Tenemos que hacer una pausa? Hay que hacer una pausa. Ya está con nosotros nuestra invitada. Vamos a presentarla allí en sus pantallas. La Contralora General de la República estará con nosotros, Adelina González. Varios temas que estaremos comentando con ella: el Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano, también esa promoción y consolidación de instancias públicas para la paz, eso entre otros temas. En tan solo minutos, atentos a Venezuela. Contrastes es el desayuno que Venezolana de Televisión le regala a toda su audiencia. Ese encuentro cotidiano, familiar. Es Contrastes quien se convierte en un escenario para todos esos talentos nacionales, pero sobre todo es un encuentro con esa formación, con esa educación y esos valores patrios que debemos seguir sembrando todos y todas las venezolanas.
En el plan de la patria cabemos todos, si se trata de desarrollar la economía, todos y todas, nacionales e internacionales. Con la firma de convenios entre las 3 cadenas farmacéuticas más grandes del país, Farmatodo, Farmahorro y Locatel, y reconocidas empresas del sector calzado, el gobierno bolivariano garantiza el desarrollo equitativo, productivo y soberano de la economía nacional. Aquí va no solamente en la firma de cada uno de ustedes, va un poco de tinta, ¿no? En la firma va la voluntad, la intención firme de trabajar por Venezuela en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Estamos avanzando hacia políticas públicas que hagan sustentable la estabilización de precios en nuestro país. Tengamos conciencia en el uso racional, en la posibilidad de que nosotros realmente vayamos al equilibrio entre la oferta y la demanda también en nuestro país, que es uno de los elementos fundamentales. Vengo aquí para manifestar mi disposición a apoyar a la ley de costos y precios justos y también para trabajar de la mano con el gobierno en la reactivación del mercado de calzado nacional. Es una oportunidad para demostrar que en Venezuela hay espacio para todos, para la empresa privada, para el sector público, y que juntos podemos trabajar y construir este país que tanto amamos y queremos. Una empresa privada, con sociedad, con el gobierno, el trabajo sale excelente. Es justo y necesario, creo que estamos a tiempo de hacer un gran trabajo y demostrar que somos un país que unido puede llegar muy lejos. Esto es un logro, estos son convenios de paz, así que se logra superar los problemas económicos que tenemos, así por la vía de la ley, por la vía del diálogo, por la vía de escucharnos, de acordarnos. Bueno, gracias a ustedes por trabajar y porque mutuamente creamos en Venezuela, que es lo más importante. Mira, el teatro para mí significa una filosofía de vida. Yo pienso que el teatro es un juego y la vida, vivir, es un juego también. Encuentro Nacional de Oficinas de Atención al Ciudadano, Instancias Públicas para la Paz. La Contraloría General de la República y las 23 Contralorías estadales reunirán a las oficinas de atención al ciudadano en Caracas y simultáneamente en el interior del país los días 1 y 2 de abril con el fin de fortalecer estas dependencias e intercambiar experiencias y opiniones que ayuden a los ciudadanos a ejercer su derecho a la participación. Contralores somos todos. Bueno, allí adelantamos parte del evento que inicia el día de mañana, este segundo encuentro nacional de oficinas de atención al ciudadano, la denuncia para fomentar la probidad y la eficacia de la gestión pública, algunos de los temas que revisaremos con nuestra invitada el día de hoy. Así es, bueno, nos acompaña Adelina González, la Contralora General de la República. Muy buenos días, Contralora. Bueno, en principio consultarle acerca de la actividad, los objetivos que se plantea. Entiendo que en esa gran visión de ampliar la lucha contra la corrupción en nuestro país. Efectivamente. Primero darles las gracias por el apoyo y por la promoción del evento, porque es difícil pues a nivel de los demás medios hacer este tipo de promoción, aunque es muy hermoso y creo que hay una obligación también de coadyuvar todos en el mejoramiento pues de la situación pública. Este evento también queremos señalar se está dando en el marco del aniversario de nuestro Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado, que cumple ya 44 años. O sea, esta institución donde se capacitan los funcionarios públicos, la ciudadanía, que ha dado un vuelco porque ya no está referida solo a niveles académicos, sino a también instrumentalizar lo que es ese derecho a la participación. Entonces, en el año 2000, nosotros partiendo del dispositivo del artículo 62 de la Constitución, creamos la primera oficina de atención al ciudadano en la Contraloría General de la República y lo hicimos, para ese momento no existía ninguna ley del Poder Popular, no estaba estructurada todavía ni participación ni contralorías sociales, pero partiendo de esta dispositiva constitucional del artículo 62, que es hermosísimo y el que habilita a todos los ciudadanos para participar en el control de la gestión pública, creamos esa unidad. ¿Y por qué la creamos, esa oficina de atención al ciudadano? Porque
da tristeza, sobre todo cuando uno es del interior. Mire, el esfuerzo que hace alguna gente en llegar a Caracas o en ir a algún organismo público a poner una denuncia, a hacer un reclamo, a hacer una solicitud, y nadie le sabe dar respuesta y nadie lo sabe atender. Entonces decidimos, no es posible. Aquí hay un nuevo marco, un nuevo país y un nuevo modelo de gestión. Bueno, ese ciudadano tiene derecho a que se le atienda, se le reciba, se le den las explicaciones. No puede ser que tú llegues y te digan, bueno, no, eso no es aquí. ¿Y dónde es entonces? Nadie te explica y la gente peregrina de un organismo público a otro. ¿Ha cambiado, Contralora? Radicalmente, y se lo puedo confirmar con cifras en cuanto a esa otra visión, pues, de cómo se debe atender a ese ciudadano que llega a una institución pública. Este encuentro, que además con este lema muy bonito, como oficinas de atención al ciudadano, una instancia pública para la paz. Ese es el lema del evento. ¿Y por qué es una instancia para la paz? Porque estamos operando estructurados dentro del Sistema Nacional de Control y de toda la administración pública. ¿Cuál es la dinámica de este encuentro que se va a desarrollar el día de mañana? Bueno, este encuentro va a tocar unos temas importantísimos sobre los aspectos históricos y constitucionales para la participación, el tratamiento de la denuncia. Hay una ponencia de la magistrada Mónica Misticio del Tribunal Supremo de Justicia que explica y que va a dilucidar qué es una denuncia, una queja, un reclamo, y por qué se tramitan incluso en forma distinta, aun cuando son recibidas en la misma oficina de atención al ciudadano. Vamos a trabajar lo que es la participación de las comunidades organizadas por vía del autogobierno, las precisiones doctrinarias y normativas sobre la denuncia, el tratamiento también y la tramitación de experiencias de la Contraloría General de la República, de la Superintendencia Nacional de la Defensa del Consumidor, el Ministerio Público también sobre cómo se ha venido acercando al ciudadano a través de esas instancias municipales, de la justicia municipal y la Defensoría del Pueblo, porque hemos trabajado también con la Defensoría en relación a la denuncia y los derechos humanos, cómo debe ser presentado, cómo se debe tramitar, cómo nos acercamos a los ciudadanos para ese trabajo especialísimo. Bueno, los ponentes del evento, como ustedes pueden ver acá, está el doctor Germán Escarrá, va a participar Vladimir Villegas, porque el tema comunicacional de la denuncia es demasiado importante, no se puede banalizar una denuncia. No puede usted llegar a una institución pública y declarar a la entrada, como hacen algunas veces en la Contraloría. Yo les digo jocosamente que voy a cobrar un impuesto por declarar en la reja de la Contraloría, porque a veces ni entran a consignar nada, sino que solo van allá, declaran en la puerta. Entonces, tenemos también como ponentes a Alexis Toledo, al mayor general Luis Mota Domínguez, la doctora Mónica Misticio, Daniel Ramírez, por la Defensoría del Pueblo, Mayreni Durán, y el doctor Mauro Granadillo, que irían por el Ministerio Público. Contralora, más allá de las facilidades, condiciones que pueda tener el ciudadano para acudir a la Contraloría a presentar una denuncia, y más allá del hecho de que esa denuncia, bueno, sea tramitada y sea pública, digamos, en términos de la garantía que ofrece la institución para que esa denuncia tenga un llegadero, bien sea porque se comprueba que no tenía sustento, o bien sea porque así era y necesita aplicarse algún castigo, algún funcionario, alguna institución, la garantía de la respuesta efectiva. Así es, fíjese. Las oficinas de atención al ciudadano, como les decía, parten del artículo 62 de la Constitución, del derecho del ciudadano a ser atendido, a tramitar, a participar, a controlar la gestión pública. Cuando se hace una denuncia, y ya eso nosotros lo visualizamos en el año 2000, ese ciudadano necesita unas garantías de protección. Tenemos unas normas para fomentar la participación donde se garantiza la reserva de la identidad del denunciante. ¿Qué procedimiento sigue la Contraloría y todos los organismos públicos? Porque eso está reglamentado en esas normas para fomentar la participación. Cuando recibe una denuncia, debes hacer un trámite. Primero es atender al ciudadano, recibirlo, identificarlo, ¿ok? Porque no se reciben denuncias anónimas.
Un anónimo no califica dentro de lo que es la categoría de una denuncia, pero si usted se molesta en llegar hasta una institución y poner una denuncia, entonces se recibe la denuncia, se atiende a la persona, se hace un análisis jurídico, se ven los soportes que la persona trae. Si no hay suficiente soporte, pero dice, yo sé que está pasando esto, por ejemplo, con este programa social, no está llegando el programa de alimentación escolar. ¿Cuál es el trámite siguiente? Se investiga, se ordena una auditoría, se hace la calificación, se procede a hacer la actuación, y miren, muchísimos de los trabajos presentados por los órganos del Sistema Nacional de Control Fiscal están encaminados por la atención de las denuncias. Es una forma de colaborar a los ciudadanos. Entonces eso se canaliza, se tramita, al ciudadano se le da respuesta y se le dice su denuncia fue recibida, ha sido canalizada a través de tal y cual institución. Ahí es importante aclarar algo: el denunciante no es parte de la investigación. Yo le notifico que hice la investigación y que ordené la actuación de control fiscal, pero no necesariamente tengo por qué involucrarlo en la investigación que se está haciendo. Contralora, tenemos acá algunos datos que queremos compartir con la audiencia venezolana de televisión. Habla de esas funciones principales que debe tener esta Oficina Nacional de Atención al Ciudadano, habla de asesorar a la ciudadanía sobre su derecho a participar en la gestión pública, también de atender y orientar a quienes soliciten información, requieran documentos o interpongan denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones. También informar sobre la utilización de los recursos del respectivo ente u organismo a través de un informe a disposición del público. También indica que hay que informar sobre las funciones del respectivo ente u organismo, su estructura organizativa, sus procedimientos administrativos y los servicios que presta, así como promover la participación ciudadana a través de espacios formativos. Ahora bien, usted decía que existen datos que permiten visualizar o quizás comparar la atención, también la garantía, como decía Luis José, de que en efecto ese procedimiento se cumpla desde el momento de la denuncia hasta que finalice. ¿Lo tiene usted o nos lo puede presentar a través de quizás datos, porcentajes? Sí, ¿Cómo ha cambiado? Eso ha cambiado radicalmente. En nuestro informe anual está la estadística de la atención al ciudadano y de la canalización de procedimientos de denuncia. Y quería además destacar que estas disposiciones son tan novedosas que muchísima gente ignora incluso que nuestro legislador las incorporó en la ley contra la corrupción. Fíjense por qué las oficinas de atención al ciudadano son esa instancia más cercana para fomentar la probidad. El legislador, después de haberse puesto en vigencia la Constitución, en la ley contra la corrupción aprobada en el año 2003, incorporó una disposición que dijo que todos los órganos públicos deben crear una oficina de atención al ciudadano donde van a poner a su disposición la información detallada de la institución, el presupuesto, el uso que le dan, de fácil comprensión para los ciudadanos. Eso está en los artículos 8 y 9 de la ley contra la corrupción. O sea, está además dentro del capítulo correspondiente a principios para prevenir la corrupción. Fíjense cómo entonces esa visión de Estado, partiendo de esta Constitución, incorpora al ciudadano en ese novedosísimo esquema. O sea, para fomentar esa participación, usted ciudadano está habilitado por la Constitución, y la ley contra la corrupción también lo suma. Entonces, esas denuncias que llegan a las oficinas de atención al ciudadano son tratadas con muchísima seriedad. No puedes ir a denunciar alegremente, no debes hacerlo, tiene consecuencias también para el ciudadano que va e inventa solo por lograr un titular de prensa, o que va a la Contraloría a hacer una denuncia sobre un informe que está en nuestra página web. Bueno, ya lo investigamos precisamente, está en la página web disponible la información porque la investigamos. Ahora, Contralora, estamos hablando de la posibilidad que tienen los ciudadanos de ir a denunciar. Ahora, de las iniciativas que tiene la misma Contraloría o sus mecanismos para la investigación de hechos de corrupción, ¿qué podría decirnos en cuanto a la aplicación de las normativas? Por ejemplo, ya estamos viendo el cierre del pago del impuesto sobre la renta. Un funcionario público, a veces los más llamativos, un alcalde, un gobernador, un director de alguna institución, ¿cómo la Contraloría hace seguimiento
para, digamos, castigar en momentos en los cuales pudiera presentarse un hecho de corrupción, que es de lo que a veces la gente más se queja. Sí, los trabajos de investigación en el ámbito administrativo son lentos. La gente se queja porque, bueno, yo puse una denuncia hace un año y todavía no veo resultados. Mire, una vez que se recibe la denuncia, que se califica, se hace el análisis jurídico y se dice sí guarda correspondencia con nuestra función o no guarda correspondencia con nuestra función, pero le corresponde a tal organismo, y también para eso sirven las oficinas de atención al ciudadano, se lo remitimos al ente correspondiente y le decimos, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley contra la Corrupción y el 9, corresponde a su ámbito y usted debe darle la canalización. Una vez que llega, que se hace esa valoración, se remite al área correspondiente, dependiendo de cuál es el ámbito. Si está denunciando algo en materia municipal o en materia de un ente descentralizado, va a la Dirección de Control de Estados y Municipios, o va a la Dirección Descentralizada de la Contraloría, o en el caso del interior del país, de las Contralorías de los Estados. Entonces se ordena una auditoría. La auditoría, van unos funcionarios, unos auditores de la Contraloría, levantan un informe preliminar, identifican los hallazgos, se los notifican al órgano o ente público qué fue lo que se consiguió, se le da un lapso para que responda. ¿Eso se ha hecho o se está haciendo? Se hace todos los días del mundo. ¿Cuánto dura un proceso como Bueno, yo les decía en un programa de televisión que todo ese procedimiento hasta llegar a una sanción de inhabilitación, ¿okay? Dura aproximadamente 36 meses. Ese es un lapso bastante largo. No es es demasiado, pero son los lapsos que están en la ley, y recuerden que acá estamos, nuestro ámbito y las actuaciones de cualquier organismo público, primero, que los ciudadanos gozan del principio de inocencia. Yo no lo puedo presumir culpable, sino que tengo que demostrárselo. Luego tengo que buscar las pruebas que califican para demostrar el hecho ilícito cometido desde el punto de vista administrativo. Eso es independiente de la parte penal, que la lleva la Fiscalía, o en materia de derechos humanos también la canaliza la Defensoría. Una vez que le tengo notificado todo aquello, usted tiene unos lapsos para defenderse, para decir que esas pruebas que yo conseguí no son, es decir, todo ese procedimiento. Todo ese proceso dura 36 meses. 36 meses puede durar, pudiera ser menos, si la persona no rebate los hallazgos, no contradice los elementos técnicos que tiene el audit, porque es una auditoría que le hago. Sí, no le puedo inventar nada. Cuando nosotros decimos técnicamente, está investigado, aquí tiene el informe de la Contraloría. Castigada por eso, ahorita. Tenemos más de 1.600 funcionarios inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Eso es sin perjuicio de otras acciones penales, porque también les remitimos al Ministerio Público para que ellos valoren. Una cosa es el ámbito administrativo y el otro el penal, pero sí hay sanciones y hay suspensiones sin goce de sueldo y hay destituciones de funcionarios públicos derivados de todo este trabajo de auditoría que se hace. ¿Cuál es el procedimiento cuando un funcionario público pues debe declarar ante la Contraloría antes del ejercicio de las funciones y luego al cesar las funciones? ¿Cuál es el procedimiento en la Contraloría cuando hace esa declaración al inicio y la declaración posterior, y quizás hay una variación importante en cuanto a bienes? Sí, ese es un proceso que además es bueno destacar, se modernizó desde el año 2009. Antes de eso llegaba la gente a la Contraloría, 300, 400 personas diariamente a consignar la declaración jurada. Ese es el procedimiento de la declaración jurada, que siempre pues tratamos de promocionar el que los ciudadanos sepan, los funcionarios públicos, cuando comienza el operativo. En el caso nuestro, ustedes ven ahorita a la gente del CENIAT y de todos los organismos públicos en su proceso de declaración de impuestos sobre la renta. En el caso de la Contraloría, el funcionario declara al ingreso y al cese, pero hay un operativo especial anual que deriva también de la ley contra la corrupción, porque quiero decirles que nosotros tenemos una de las leyes más modernas en materia de lucha contra la corrupción. Si no tuviésemos esta mezquindad informativa, mediática, Venezuela estaría reflejada a nivel mundial como uno de los países más avanzados con estas dispositivas legales. Nuestra Asamblea Nacional ha trabajado en esa materia. Una de ellas es la declaración jurada de patrimonio, que obliga además, mediante una resolución del Contralor o la Contralora, a que los altos funcionarios actualicen anualmente su declaración. Si no importa que usted la presentó al ingreso
pero usted debe, si tiene un cargo de alto nivel, de confianza, anualmente debe actualizarla. ¿Qué ocurre con la Contraloría? Cuando se nota una variación que se sale de unos rangos de lógica en cuanto a lo que usted puede haber manejado de un año a otro, y no se ganó el quino ni un cuadro de caballo, todavía juegan caballo, no sé, no obtuvo ni obtuvo una herencia, tiene una variación reflejada en esa declaración que no se corresponde con lo que es su ingreso normal. Eso dispara una alarma y se procede a hacer una verificación patrimonial para determinar enriquecimiento ilícito. Ese es un proceso bastante complejo y está vinculado al apoyo, si se quiere, del trabajo con el sistema bancario, con los registros y notarías, porque allí tenemos una debilidad, y es que no están cargados en sistema las informaciones de los registros, de las notarías, de los bancos. Entonces hay que mandarle una comunicación, una carta a todos los registradores, a todos los notarios, a preguntar si usted tiene una casa registrada allí, a preguntarle a los bancos cuántas son las cuentas que usted tiene, a ver si es verdad que las que me reportó son o no son. Eso es otro procedimiento. ¿Hay algún mecanismo? Yo quisiera consultarlo sobre esto, porque hay muchas denuncias y gente que se queja de que a lo mejor un funcionario que está en algún cargo público actúa, ocurren hechos de corrupción, pero los bienes que adquiere no los coloca a su nombre, sino que los nombra a nombre de amigos, de familiares. ¿Hay algún mecanismo para ir un poco más allá de la misma persona? Sí, bueno, esa es la investigación que se hace y pueden establecerse, es difícil porque, como les decimos siempre, la corrupción es un delito de astucia. El corrupto monta toda una apariencia de legalidad, entonces tiene unos testaferros a través de los cuales adquiere bienes, pero no hay nada oculto. Contralora, es posible llegar. Por acá nos llega una pregunta a través de la cuenta de Twitter, dice: ¿por qué muchas decisiones de responsabilidad administrativa emanadas por unidades de auditoría no tienen sanción? Se refiere al artículo 105. De las unidades de auditoría. De las unidades de auditoría. Sí, sí tienen sanción. Recuerden que todos los órganos de control están capacitados para declarar responsabilidad administrativa. ¿Okay? Esa es la sanción que aplica el Sistema Nacional de Control Fiscal, de acuerdo con la ley. Antes ni siquiera podían declarar responsabilidad administrativa, ahora sí lo pueden hacer. Una vez declarada y quede firme en vía administrativa esa responsabilidad, va a la Contraloría General de la República, porque el 105 lo aplica exclusivamente el Contralor General de la República. Entonces, si se valora esa denuncia, si se toman las medidas y se aplican las dispositivas del 105. Lo que ocurre es que las decisiones están en atención a lo que es el interés de lo que se valoró, de lo que realmente constituyó ese hallazgo, y bueno, no todas tienen por qué terminar en inhabilitación, porque la ley prevé que hay 3 sanciones adicionales, pero ya la sanción moral, la declaratoria de responsabilidad administrativa, es una sanción. Y en Venezuela tenemos que aprender a internalizar y a aceptar que la declaratoria de responsabilidad administrativa dictada por un órgano de control es una sanción moral que acompaña a ese funcionario hasta el fin de sus días. Muchísimas gracias, Contralora. Gracias por habernos acompañado. Hoy la actividad Teatro Principal. Entonces, mañana. Teatro Principal, ahí frente a la Plaza Bolívar y en todas las Contralorías de los estados. Mañana también inicia este evento a partir de las 8 de la mañana. Ok, muchísimas gracias. La Contralora General de la República, Adelina González, que pronto vence su periodo. Va a haber una nueva designación a través de la Asamblea Nacional, como anunció el presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias. Eso esperamos. Gracias. Estará con nosotros en la próxima parte José Agustín Campos, presidente de Confagana. El tema económico nos ocupará en tan solo minutos. Hola, muy buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de la noticia. Yo soy Ciari Rodríguez y los invito a este recorrido informativo hoy. Es el compromiso con ese equipo de trabajo que se activa desde muy temprano, desde los puestos administrativos hasta los operativos. Tú eres el rostro de la patria nueva. Hoy más que nunca tienes que recordar que no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer. Juventud Bicentenaria. ¿Tienes una agrupación de teatro, circo, emergente o contradictoria? ¿Tienes una idea artística?
una propuesta escénica. ¿Quieres hacerla realidad? Arma tu proyecto y participa. Convocatoria para coproducciones teatrales y circenses 2014. Temática, dramaturgia nacional y latinoamericana. Serán seleccionados proyectos de todo el país. Plazo hasta el 12 de abril. Pases en www.cnt.gov.be. Convoca el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Teatro. Ana y Pablo van todos los días al liceo. Desde hace 3 años son novios y se quieren casar. Han tenido otras parejas sexuales, pero una de ellas estaba infectada. Ella no lo sabía y no usó el condón. Tú decides, no dejes que el azar decida tu destino. Cuídate del VIH-Sida. Tienes el control, usa el condón. La reconstrucción prácticamente de esta terminal aérea sumamente importante, el aeropuerto Tomás de Ere, una inversión que el presidente ha aprobado 180 millones de bolívares para acomodar y rehabilitar toda la pista principal, la plataforma, donde ahí hay una inversión de 140 millones aproximadamente y prácticamente rehabilitar y colocar en los más altos estándares de calidad la terminal aérea. Compromiso del presidente Nicolás Maduro, en el mes de noviembre estaremos entregando esta terminal aérea totalmente remozada y lista para entrar en operaciones. Amigos, de vuelta con ustedes en toda Venezuela, ya en la última parte del programa. Decimos, bueno, tema económico, hay metas para la producción ganadera en nuestro país. Nuestro invitado pues nos comentará al respecto. Así es, hablaremos de economía, pero también de la papa, alimentación. José Agustín Campos nos acompaña, el presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Excelente. Hay una serie de medidas, ¿no? Sí, hay una serie de acciones que se han tomado y entiendo que también, bueno, Confadán ha asumido junto al Ejecutivo Nacional metas de producción. Recordar que bueno, ustedes forman también parte de ese encuentro económico que se instaló en el país ya hace algunas semanas y que bueno, ya tomó algunas medidas, pero ya comienzan a pasar a hacer acciones en materia económica. Sí, una medida que tomó el presidente Nicolás Maduro que ha despertado la simpatía yo digo que del 80% de los venezolanos en general y fundamentalmente de la población económicamente activa, y muy especialmente de todo el sector empresarial. Es decir, al llamado del jefe del Estado han acudido, pero todos los sectores. No hay un solo sector que esté ausente y eso es un símbolo y un signo de la confianza que se tiene en Venezuela y de la cotidianidad que rige con normalidad a todo nuestro país. Por ejemplo, temas que el país clamaba, como por ejemplo el tema del ordenamiento económico, en cuanto al control del dólar paralelo, que sin duda deformaba la economía nacional, y el gobierno a través del SICAC-2 ha venido tomando con mucha energía un ejercicio que democratice todo lo que tiene que ver el sistema cambiario venezolano, y ello es visto con mucha simpatía por todos los factores económicos, incluso los más duros analistas económicos dicen y predicen que el sistema del SICAC-2 va por buen camino y tiende a normalizar las deformaciones económicas que sin duda venían ocurriendo en el país. Ahora, para nadie es un secreto que las cosas que han estado sucediendo en el país en las últimas semanas de algún modo han sido propiciadas o tienen una especie de caldo de cultivo en una situación económica en cuanto al acceso a alimentos, por ejemplo, de la población, de escasez de algunos productos. Desde el gobierno nacional se dice, bueno, todo eso es provocado a través de una serie de acciones para sabotear nuestra economía. Desde sectores de oposición se dice, bueno, es que las medidas económicas y el modelo económico que ha implementado el gobierno nacional fracasó, no es viable, dicen ellos. Usted como empresario, ¿dónde cree usted que ha estado el problema para llegar a esa situación? Bueno, sin duda que hay un montaje que tiene un componente político alineado con mucho radicalismo, donde el tema económico no es ausente, pues. Aquí sin duda
que hay sectores económicos todavía, afortunadamente muy minúsculos, que acarician un 11 de abril en Venezuela. Y eso, por supuesto, que no puede taparse, esa realidad no puede taparse con un dedo. Sin embargo, el gobierno ha venido tomando medidas, pero absolutamente concretas, que el pueblo lo siente. Y una de esas medidas concretas que el gobierno tomó para impulsar la economía venezolana viene desde los tiempos del presidente Chávez. Hace 10, 12 años, por ejemplo, aquí se tomaron medidas que estimularon, y todavía el presidente Nicolás Maduro viene estimulando el consumo de alimentos. El consumo de alimentos ha sido una de las tareas, pero más importantes que ha tomado este gobierno, al igual que el control de las tasas de intereses para todos los sectores productivos, al igual que las carteras obligatorias para todos los sectores productivos, tanto del campo como de la ciudad. Entonces esos elementos han venido dando sus resultados que pueden medirse, y una de las mediciones donde esos resultados son exactamente así es que la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas, reconoció que Venezuela es uno de los países que más trabaja en el cumplimiento de las metas del milenio, y uno de los componentes más importantes de las metas del milenio es la pobreza cero, y Venezuela anda en ese camino. Otro de los factores es que sin duda el empresariado venezolano ha venido alcanzando una cultura de maduración política, que hace que en este momento no haya un solo sector que de buena fe, de buena gana, y podemos decir de buena nota, están incorporados a la Comisión de Paz, y nosotros debemos reconocerlo, con fedecámaras allí, pues, sin ninguna condición al jefe del Estado, y ello habla mucho de la madurez política de ese sector que quiere incorporarse a producir por el país. Esas decisiones que se han tomado hasta este momento, que ya se convertirían en acciones próximamente, ¿son suficientes para solventar el tema económico y de abastecimiento en el país? Bueno, hay que derrotar todavía unos foquismos que quedan en Venezuela desde el punto de vista político. Yo te puedo decir, por ejemplo, yo le puedo decir al país que Venezuela en este momento anda en pleno desarrollo de su cotidianidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un evento muy importante este fin de semana en el estado Monagas, de carácter nacional, que es que tenemos una feria agropecuaria que arranca el jueves. ¿Y por qué yo digo que la cotidianidad de Venezuela anda con mucha normalidad? Bueno, porque vienen gente, van para Maturín gente desde el estado Mérida, que es el occidente del país, la profundidad del occidente, hasta el oriente venezolano. Si tú cruzas con normalidad el occidente y llegas al oriente, bueno, significa que Venezuela anda en su plena cotidianidad. Va gente, por ejemplo, de Valle de la Pascua, van productores, por ejemplo, de la encrucijada de Aragua. Eso significa que en Venezuela ese foquismo que han querido masificar no ha hecho ningún tipo de mella en los sectores productivos. Ahora, hay un minúsculo sector que no quiere el diálogo, y ese minúsculo sector que no quiere el diálogo va a ser derrotado por las mayorías populares. ¿Por qué? Porque hay unos sectores de orden político en Venezuela, que todavía quedan unos foquismos, que dicen que su consigna es que fuera Maduro. Ahora, nosotros decimos que este es un gobierno que ni tiene el sol en la espalda, ni huele a formol, sino que este es un gobierno que tiene pleno respaldo de los sectores populares, y ahora se le suma al gobierno venezolano el respaldo de los sectores empresariales. Es decir, que no hay sector en Venezuela que se sienta ausente, y no hay sector en Venezuela que esté estimulando las políticas públicas que en este momento está ejerciendo el presidente de la República. Quienes señalan al presidente Maduro, y bueno, también hacen esos señalamientos contra el presidente Chávez, quienes señalan al gobierno revolucionario, entre las cosas que argumentan es el tema, bueno, de la dependencia que tiene nuestro país, el tema de las importaciones, en el caso de los alimentos. Que por qué no se ha logrado, si se habla tanto, bueno, de la recuperación de tierras, del apoyo financiero para los campesinos, del respaldo con medidas económicas, usted menciona alguna de ellas, ¿por qué no se ha logrado, bueno, incrementar la producción nacional al ritmo que se incrementa el consumo? Porque es evidente que la producción aumenta, pero pareciera no estar al ritmo del consumo. Claro, porque nosotros venimos de una agricultura y de una ganadería, es decir, empobrecidas. Aquí cuando el presidente Chávez llega, ni había agricultura, ni había ganadería, fíjense. Aquí se sembraban, cuando el presidente Chávez se sembraba 700.000 hectáreas. Bueno, hoy
se está planificando a través de la misión Zamora del Ministerio de Agricultura la siembra de 3 millones de hectáreas. Cuando el presidente Chávez llega, aquí no se consumía alimento, aquí el pueblo venezolano no consumía alimento. Miren, en materia de carne, y no nos cansaremos de decirlo, los índices de consumo eran 11 kilos de carne por persona por año, es decir, de los más pobres del continente y de los más pobres del mundo. Hoy el consumo de carne en Venezuela es más de 24 kilos por persona por año. Se consumían en Venezuela hace 10 años 280.000 toneladas de carne. Hoy se consumen 540.000 toneladas de carne por persona por año. Y de ese inmenso consumo, de esa inmensa masa de alimentos, el 70% es de producción nacional. Significa que tenemos un sector productivo que está vivo, que está incorporado, que está activo, donde no ha ocurrido ningún desplazamiento humano en el campo venezolano. Bueno, y eso es producto justamente de que la meta final, ¿cuál es? La meta final es que haya una producción y que haya un importante consumo de alimentos y que en forma sustentable se mantenga en el tiempo. Es cierto, se ha tenido un crecimiento de la producción absolutamente leve, pero que se ha venido manteniendo en el tiempo. En materia de leche, por ejemplo, hemos crecido 200.000 litros diarios la producción, eso se ha mantenido constante, eso significa un crecimiento de un 7% de la producción que ha pasado por encima de una plataforma agrícola y pecuaria que en Venezuela no existía, porque cuando el presidente Chávez llega, aquí lo que había era una agricultura de humo, es decir, una actividad de humo, una actividad que no existía, y hoy, bueno, el tema del alimento en Venezuela ha recibido ese reconocimiento internacional, al cual yo hacía mención que muy pocos países en el mundo pueden exhibir. Usted habla de una feria agropecuaria que se va a estar realizando en el estado Monagas. ¿Quiénes van a participar de esa feria y cuál sería el aporte a realizarse en este momento con respecto al tema de la producción? Bueno, fíjense lo que viene ocurriendo, ¿no? Nosotros hicimos la feria el año pasado, inmediatamente después que el presidente Maduro ganó las elecciones, cuando el candidato presidencial de la oposición, bueno, llamó al pueblo a que se alzara, pues. Nosotros hicimos la feria y fueron 21 expositores, muy buena por cierto, muy respetable. Bueno, hoy en la feria que le estamos repitiendo, que no es una fiesta, que no es una rumba, que no es una parranda, que no es un bonche, sino que es un evento de trabajo, están inscritos 48 productores, es decir, más del 100%. ¿Ello qué significa? Significa que el sector privado venezolano está respaldando las políticas públicas del gobierno nacional y está dándole una demostración al país que nosotros sí podemos ser dueños de nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria con nuestros propios recursos, con nuestra propia genética, con nuestros propios hombres y mujeres de trabajo y con nuestros propios animales hechos en Venezuela. Allí vamos a ver, muchachos, en esa feria, vacas venezolanas que producen 40 litros de leche diario. Bueno, ¿eso qué es lo que ¿Es mucho o es poco? Bueno, eso es inmenso. ¿Cuál es el promedio? El promedio, buena pregunta, el promedio es muy escaso. El promedio son 4 litros por vaca, 4 o 5 litros por vaca por día. Pero si nosotros tenemos en Venezuela vacas hechas aquí por los venezolanos que producen 40 litros diarios, 35 diarios, más de 30 diarios, ¿qué es lo que nosotros buscamos con esta feria? Bueno, que esa producción, esos niveles de productividad puedan masificarse y que tengan acceso a ellos los campesinos, los pequeños, los medianos, y que nosotros podamos producir con esos recursos que tenemos aquí 10 millones de litros de leche diarios, que es lo que necesitamos. La feria va a ser instalada el día jueves en la tarde por la gobernadora del estado. Bueno, y hay un entusiasmo que ya la gente está, hoy que es lunes, ya están instalándose en esa feria. Ese es un evento de trabajo altísimamente estimulante, porque dice que el sector productivo y que el sector privado tiene una vitalidad, bueno, que hace que el gobierno venezolano por la vía alimentaria sea inderrotable. ¿Por qué con niveles de producción de leche de esa magnitud hay lugares donde no se consigue? Es decir, en algunas zonas del país donde no se puede conseguir ese producto. Porque justamente necesitamos que esos niveles de producción que ha alcanzado Venezuela se conviertan en políticas públicas, que es lo que queremos hacer. Yo he invitado para la feria, bueno, a todos los funcionarios de alto nivel y de buen nivel que se trasladen allá, que vean eso, porque si ellos se convierten con los planes que nosotros hemos diseñado, que los hemos conversado bastante, de masificar esa producción y ese esfuerzo que se convierte en una política pública que incorpore a todos los productores, que unifique a todos los productores, pero sin duda que nosotros estamos absolutamente convencidos. Lo más importante es que los productores estamos listos para que ello sea así, y sí podemos nosotros hacer
lo que tanto tiempo pregonó el presidente Chávez, hacer de Venezuela una potencia económica. Ahora, hay un tema, cuando hablamos del tema de los alimentos, del desabastecimiento de algún producto, es el tema del contrabando de extracción que ha denunciado el presidente Maduro, el gobierno nacional. El mismo presidente de la Asamblea Nacional decía que era, bueno, bárbaro el porcentaje de alimentos que se iban vía frontera hacia Colombia, ¿no? ¿Hay empresarios que se presten para eso o eso es un tema de algunos ciudadanos o algún grupo de mafias que, bueno, compra productos aquí y los lleva a Colombia porque allá la ganancia es bárbara, el diferencial es altamente grande, pues altísimo? Eso, ¿cuál es la situación real allí? ¿Cuál es la participación que pueda tener un grupo u otro en que este tipo de cosas sucedan? Hay temas que se convierten en cultura y cuando la cultura se adentra dentro del pensamiento del ser humano, bueno, hay que derrotarla. La única forma de derrotar el contrabando no es con actividades militares, ni actividades policiales, ni con actividades represivas. Hay que combatirlo con un gran sistema de producción nacional que haga que llevar alimentos para Colombia no sea atractivo y que haga que en los asentamientos productivos venezolanos, por ejemplo, nosotros en Valle de la Pascua, en Punta de Mata, en Uracoa, en Aragua de Maturín, en todo el sector productivo venezolano, nosotros localmente podamos producir los requerimientos de consumo, de abastecimiento local, de abastecimiento interno, que se revise un tema muy importante que no podemos soslayar como el tema de los precios, que se revise con regularidad, que se establezcan sistemas modernos del financiamiento agrícola, del financiamiento en general, que nosotros hagamos. Yo le hice en la Comisión de Paz, por ejemplo, que estuvimos antier con los cancilleres de UNASUR, le hice una propuesta al presidente de la Asociación Bancaria y al presidente de Fede Cámara, para que entre todos y conjuntamente con el gobierno bancaricemos a toda la población económicamente activa del campo y de la ciudad. ¿Por qué? Porque la población económicamente activa en un 70% del campo y de la ciudad no tiene acceso al financiamiento bancario. Mientras que las masas monetarias que fluyen en el sector bancario, bueno, le llega, es una centrífuga que le llega a un mismo sector de producción, a un mismo sector empresarial, y mientras no se masifique ese financiamiento bancario para toda la población económicamente activa, tendremos una contradicción, porque habrá un sector que produce y que produce mucho, pero ese sector que produce es muy pequeño y no logra darle satisfacción a las necesidades de más de 900.000 venezolanos que todos los años se incorporan a la vida del venezolano. Entonces tenemos una serie de contradicciones que en estas mesas de paz son excelente oportunidad para resolverla de raíz. Y seguramente surgirán nuevas propuestas en la medida en que se sigan reuniendo y se mantengan estos encuentros en materia económica en el marco de la Conferencia por la Paz. Agradecemos a José Agustín Campos, presidente de Confagán. El día jueves será entonces esta feria agropecuaria. Arranca la feria. En el estado Monagas. No es un bochinche, no es una rumba, no. Mesa para trabajar. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a ustedes también, por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana. Ya viene la emisión meridiana, perdón, la emisión matutina. Emisión matutina. Es que estuviste en la emisión meridiana ayer. Te quedó todavía allí. Hay dos agendas, Luis José, para contarles a toda la audiencia. Una de ellas será en el SAIM, esto tiene que ver con los operativos de cedulación en el estado Vargas. Estarán instalados en la jefatura de Maiquetía, en la parroquia Maiquetía. En Miranda estarán en la estación del Metro Ali Primera, en la parroquia Los Teques. Y en el estado Lara se van a realizar en Caror, en la avenida Francisco de Miranda, en la sede del terminal de pasajeros. Así es, recordarles esta información que también es importante en la agenda de hoy. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, participa a toda la población que hoy vence el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. En las 160 sedes del CENIAT se atenderá a los contribuyentes en horario de atención que será desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. También estarán activados en 73 centros comerciales desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Aproveche la oportunidad y pague. Es un deber. Declare y pague. Declare y pague. Ahora sí los dejamos con la emisión matutina de la noticia con Ciario Rodríguez. Hasta mañana. El acercamiento del Poder Judicial con las comunidades, así como el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, el Ministerio de Interior y Justicia, pues enmarcado en esa transformación de la justicia social.
También hacía un reconocimiento del Poder Judicial al pueblo venezolano, a todos los sectores, de todos los signos ideológicos, y han demostrado también, decía, hay una madurez política y ciudadana que no han atendido a esos llamados de violencia que, bueno, en semanas recientes se habían pues presentado en el país. Parte, bueno, la intervención el día de ayer de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez, en el programa del periodista José Vicente Rangel. También el día de ayer, desde un programa de televisión, el ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, dio detalles acerca de la inversión del sistema eléctrico en nuestro país. Recordar antes de hablar de esto, bueno, de la lamentable situación que se generó la semana pasada cuando 25 hectáreas del Parque Nacional Guaraíra Repano fueron incendiadas, generó, bueno, una situación difícil en el área metropolitana de Caracas, específicamente en 6 zonas, pero que también lo llevó, amigos, de presentarles la etiqueta del día de hoy para que ustedes comiencen a participar, como siempre lo hacen, a través de @BTV Canal 8, que es nuestra cuenta oficial, y la etiqueta es numeral vive en paz sin guarimbas. Esta es la etiqueta, numeral vive en paz sin guarisma. Nosotros comenzamos a revisar las informaciones más destacadas del momento. Luis José se incorpora en un ratito al espacio de Toda Venezuela. El día de ayer se realizó una entrevista a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Gladys Gutiérrez, fue realizada por el periodista José Vicente Rangel, y bueno, allí ella habló acerca de la aplicación en Venezuela de la justicia. Decía ella, está estrictamente enmarcado en un Estado democrático y social. Destacaba también que la justicia es cada vez más cercana a los ciudadanos, que se está luchando contra la impunidad con el fin de evitar conductas y la repetición de conductas constitutivas de delito. Habló también acerca del tema de la justicia durante la Cuarta República. Hoy la ciudadanía confía cada vez más en las instituciones, decía ella, que se pone a la altura de las transformaciones y de los cambios que ha vivido nuestro país. Resaltó además Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Toda Venezuela. Feliz inicio de semana, lunes 31 de marzo del año 2014. Recuerden, hoy 31 de marzo vence el plazo de declaración del impuesto sobre la renta. Habrá un operativo o despliegue que mantenga el CENIAG en todo el territorio nacional, puntos habilitados hasta las 12 de la noche para que realice esta declaración si aún no la ha hecho. Recuerden que luego de la declaración tiene la posibilidad de ser cancelado o depositado el día de hoy a través de transferencias o depósitos, pero también tiene la posibilidad de realizarlo en varias porciones que indicaría usted al momento de la declaración. Así que todos y todas a realizar esa declaración del impuesto sobre la renta si le compete en esta oportunidad. A varias estaciones del metro de Caracas. Habló el ministro Jessy Chacón, dijo que 373 millones de dólares serán invertidos para las mejoras del sistema eléctrico. Precisó que unos 100 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento del alumbrado público durante los años 2014 y 2015, mientras que más de 93 millones de dólares serán para robustecer el sistema de distribución de energía eléctrica. Se incorpora Luis José Marcano hasta ahora. Luis José, ¿cómo está? Buenos días. Excelente, buenos días para ti, buenos días para todos los que nos sintonizan a esta hora, bueno, comentando, ¿no?, acerca de las noticias del día de hoy, una de las más importantes y más lamentables y graves, ¿no? Hay que estar muy alerta acerca de esto. Ayer el periodista José Vicente Rangel, a través de Televen, en su programa José Vicente Hoy, anunció, bueno, la develación de planes importantes de algunos grupos de la ultraderecha venezolana ligados con grupos paramilitares colombianos que estarían a la espera de un agravamiento de la situación de conflicto en las calles de nuestro país para ingresar a la patria, a generar mayores hechos de violencia. Una denuncia bastante seria. El periodista José Vicente Rangel habló de esto y habló de una táctica de la guarimba impulsada en el país por sectores radicales de la oposición, que ya fue ensayada en los años 2002-2003, ahora repite con mayor organización, recursos y logística, dijo José Vicente. Agregó que estaría en preparación una segunda ofensiva. La actual guarimba se distingue por la agresividad, carencia de escrúpulos y el empleo de la fuerza para promover el miedo en la colectividad. Invitó a revisar las acciones porque, de acuerdo a algunas versiones, lo ocurrido hasta ahora es solo la primera fase de un plan.
decía que hay informes de inteligencia militar que revelan la concentración en territorio colombiano próximo a la frontera con Venezuela de importantes grupos paramilitares. Detalló que una localidad del norte de Santander está en la actualidad concentrados aproximadamente 200 efectivos de irregulares con armamento y logística. Igual ocurre en otros lugares fronterizos. Una grave denuncia que formulara el día de ayer el periodista José Vicente Rangel desde su programa transmitido a través de Televen. Así es. Bueno, siguen también presentándose resultados de algunos estudios de opinión que se han estado realizando en el país a propósito de la situación del último mes y medio, ¿no? Las semanas más recientes. Hay algunas empresas que se han dedicado a estudiar, entre otras cosas, bueno, la popularidad del presidente de la República, la posición de los venezolanos frente a